Y pues, conocen bien esta gráfica. Creo que el doctor Alcocer también hoy en la mañana presentó una forma que es similar, pero que creo que hacía dos puntos que se me hacían importantes. Uno es la evolución misma de la curva epidémica durante todo lo que fue desde un inicio hasta la semana última que tenemos registrada en esta curva, en donde se ven pues claramente estos como dos olas o dos picos, en donde claramente el segundo pico, el que sufrimos a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, llegando en los puntos más altos en las primeras semanas de este año, pues fue claramente superior, el doble, un poco más del doble del primer pico, ¿no? Lo que también es que en este punto ya de descenso estamos en un nivel muy similar a lo que fue el punto mínimo después del primero o de la primera ola, ¿no? Y parece, por la tendencia que se ve, el descenso es mucho más acelerado del descenso que tuvimos de esta primera ola, y por eso pues, tenemos la expectativa de que lleguemos a un punto todavía menor de lo que fue el punto mínimo después de la primera ola. Sin embargo, estamos pendientes a ver qué es lo que está pasando en la transmisión comunitaria en las diferentes regiones. Esta es una curva que es la curva promedio nacional. Espero que a ver si un día de la semana o en el fin de semana podemos presentar las curvas de todos los estados. Creo que es importante, especialmente para pues, las personas en casa de las diferentes entidades federativas que vean, pero también recordarles que tenemos en el informe, tanto en la página como seguramente en las conferencias de prensa locales, estatales, pues es muy importante que cada quien identifique la forma de la curva de la comunidad pues, más cercana a la que vive. Puede ser la de la entidad o a veces puede ser, si tienen datos todavía más locales, pero la de la entidad es buena. Y si lo ven, van a ver que prácticamente todos los estados tienen este mismo descenso. En este momento no hemos encontrado ninguna de las entidades federativas donde se identifique algún nuevo ascenso, ¿no? Sí hemos identificado algunas entidades federativas donde este descenso ya no es tan acelerado, eso sí, ¿no? Tal vez en algunos estados estamos llegando a una nueva meseta, no tal vez hasta el punto más bajo. En muchos estados ya también disminuimos lo que fue los puntos o el punto menor después de la primera ola. Por eso es importante que cada quien vea en su entidad y que vayamos haciendo el seguimiento pues entidad o lo más local posible. Pero este es el promedio nacional. Tenemos actualmente 45.085 casos considerados como activos porque tuvieron su inicio de síntomas en los últimos 14 días y representa el 2% del total, y pues cada vez esta diferencia va siendo más importante entre lo que se considera activo contra lo que en principio se considera protegido por tener esquemas completos de vacunación, que son 605.801. Y abajo pueden ver las cifras totales tanto de los casos estimados, que son 2.332.909, los recuperados, y las defunciones confirmadas, que son 191.789 al corte de hoy. La siguiente, por favor. Esta es la curva epidémica, pero de las hospitalizaciones. Lo otro era de los casos estimados, y son las hospitalizaciones, que tiene tres líneas. La línea de abajo, que por su dimensión no se puede ver bien la forma, pero es la ocupación hospitalaria para pacientes graves, críticos, que requieren ventilación. La línea roja es de los pacientes graves que no requieren hospitalización, que no requieren ventilación mecánica, pero sí hospitalización, y la marrón claro es la suma de ambas. Y como pueden ver, también se ve claramente los dos picos, especialmente en la hospitalización general, y también estamos viendo que el punto inferior aún de las hospitalizaciones estamos llegando cerca, todavía no a nivel nacional, pero sí en muchas entidades ya lo superamos, tener puntos inferiores o puntos mínimos aún por abajo. Aquí todavía estamos un poco por arriba del punto, y creo que va a ser importante, y voy a sugerir que en las próximas diapositivas vayamos comparando estos puntos mínimos con el punto previo para ver cuándo lo rebasamos.
Lo que comparamos ahí es esta reducción del 28% de ocupación, y tiene una reducción de 1 punto porcentual de la última semana a esta semana. Y podemos pasar a la siguiente, donde ya tenemos el número de camas. La siguiente. Esta es la forma de ver ahora el número de camas y por entidad federativa de camas de hospitalización general. A nivel nacional tenemos 31.850 camas totales, de las cuales están ocupadas 8.355, que es el 26%. Pero no todas las entidades tienen estos niveles de ocupación, y lo que creo que es significativo, que también lo mencionaba el doctor Alcocer en la mañana, es que ya no tenemos ninguna entidad más del 70%, tampoco tenemos entidades que tengan más del 50%. Tenemos 7 entidades que están entre 30 y 49%, que son estas con color más oscuro, y 25 que tienen menos del 30%. Y creo que esto es importante también, lo hemos discutido también en las diferentes discusiones que tenemos de los grupos técnicos a nivel sectorial, pues esta necesidad importante de los planes de reconversión y de reconversión, que hemos hablado mucho en su momento, en el que hubo una primera intención de reconvertir todo lo que pudiéramos para hacer la atención de pacientes con COVID, ¿no? Especialmente en los pacientes críticos. Entonces se abrieron salas de terapia intensiva fuera de las unidades de terapia intensiva, se habilitaron pisos de hospitalización general para soportar ventilación mecánica, se hicieron unidades temporales, se hicieron unidades asociadas o expansiones de los hospitales. Esto es parte de la reconversión. Después llegó un momento, justo cuando estábamos en esta época descendiendo, donde había que ir eliminando algunas de las camas que estaban disponibles para COVID, para empezar a tener también la atención no COVID programada. En principio, el plan original fue el suspender o posponer todo lo electivo para poderle dar capacidad hospitalaria de atención COVID. Cuando nuevamente tuvimos el ascenso, tuvimos que detener otra vez el proceso de reconversión para volver a tener camas para atención COVID, y ahora que estamos en este descenso con esta importante disponibilidad, pues también tenemos los planes sectoriales, que creo que aquí también es muy importante que esta visión sea sectorial, que no solamente sea por cada una de las instituciones, sino que de manera sectorial podemos tener una capacidad de reconvertir ciertas áreas para atención no COVID, otras mantenerlas como COVID, posiblemente mantener mucho de las unidades temporales para la atención COVID exclusiva, y eso estamos volviendo a echar a andar el lineamiento que ya se publicó en su momento para también tener una aceleración en la atención no COVID. La siguiente. Y también esto se ve para las camas de ocupación en terapia intensiva, donde vemos que no hay ninguna entidad que tenga más del 70% de sus camas. El total de camas son 11.294, 3.372 ocupadas, que son el 30%, y no hubo cambio en el último día. Una entidad, la Ciudad de México ha estado entre un poco por abajo de 50 y después pasa por arriba de 50, esto es muy dinámico, actualmente está en 53% y es la única entidad que está apenas por arriba del 50% de su ocupación en camas para pacientes críticos. Hay 9 entidades que las pueden ver aquí, donde están entre 30 y 49%, y 22 entidades que menos del 30% de sus camas dedicadas a terapia intensiva están ocupadas, ¿no? Y lo mismo que comenté para la ocupación general, también se está trabajando en la ocupación de pacientes críticos. En general, mucho de lo que se intenta es mantener camas de pacientes críticos disponibles para no COVID. Es importante cada vez que se empieza a programar lo electivo que se pospuso, saber que algunos casos se pueden complicar y tienes que tener capacidad de terapia intensiva aún para pacientes selectivos, ¿no? Entonces, este es el proceso en el que estamos trabajando de manera sectorial para tener un abordaje que permita también de alguna forma ser flexible dependiendo de cómo se comporta la curva epidémica.